¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente. Un grupo de amigos, un grupo de fanáticos. Nos reunimos generalmente acá en mi taller, un rato antes, un rato después de la cena, para, en fin, intercambiar experiencias, opiniones. Profesamos el amor a la antigua escuela y por sobre todas las cosas el amor a las herramientas. El saludo a los amigos de la primera hora del canal, entre ellos el querido Jonathan, el querido Dalton, el querido Cobursa, el querido Miguel. Bueno, los amigos de siempre, 09 Michael, Diego, Pablo Lima, Rubén de Pilar, un maestro, un saludo, Manuel, Alejandro Calteiro. Gente que verdaderamente se interioriza, mira, presta atención a las charlitas y lleva el hilo conductivo de esta comunidad que estamos pretendiendo ser, que se llama Siciliano en su taller. Siciliano soy yo, este es mi taller, nada original. Así que bueno, gente, charlita de domingo en la tarde, domingo en la noche, ya es de noche como bueno, acostumbramos. Hoy, como todos los domingos, estuve cumpliendo mis tareas de padre, pero a eso de las 6:30, 7 de la tarde, me gusta agarrar alguna de las motos y salir a acelerar un ratito, como para despejarme. Y bueno, uno tiene esas cosas que termina pasando por Easy, ahí en Plaza Oeste. Quizás pego una acelerada hasta el de Ituzaingo, pero generalmente ahí no hay demasiado para ver. Y bueno, entro siempre al Plaza Oeste. Hago este comentario dado que muchos amigos están pidiendo una nueva recorrida por Easy, analizando precios, herramientas, como suelo hacer cada 2 o 3 meses. Estuve ahí hoy, créanme que no filmé porque no valía la pena, no había demasiadas cosas, no había demasiado surtido, los precios exorbitantes, demasiado volados. Creo que los que les gusta comprar en Mercado Libre lo pueden comprar al más caro, más el envío, y les termina saliendo más barato. Pero bueno, la economía hoy en día en el país está a gusto del consumidor. Pero les paso un dato muy interesante. Como me desilusioné muy pronto, seguí caminando e ingresé a lo que es la parte Jumbo, el hipermercado. Bueno, solía comprar alguna que otra cosa. De hecho, he comprado algunas cosas de Biasoni. De vez en cuando compraba alguna herramienta interesante. He comprado herramientas de Crossman, que ni siquiera eran Crossmaster, Crossman. Entonces, bueno, dije, ya que acá me desilusioné y es temprano, me doy una vuelta por el Jumbo. Que me encontré y está para aprovechar. Espero que lleguen a tiempo los amigos a ver y por ahí se acerquen. Compré martillo de la calidad McCarthy, ahora lo vamos a analizar. Destornilladores por unidades. Vamos a agarrar todos de distintas medidas, los que compré. Bueno, este es uno igual. Vamos a sacar otro. Y vamos a sacar un fil. Más lo que más me interesó, que es por lo cual empecé a mirar, el alicate universal o la pinza universal McCarthy, 7 pulgadas. La vamos a sacar, vamos a abrir cuidadosamente el blister y vamos a mirar la calidad de esta pinza, que verdaderamente, bueno, es jovista, es para un uso jovista, no profesional, pero la verdad que la línea McCarthy, y la vengo recomendando o sugiriendo hace bastante, desde la primera hora de McCarthy, cuando se empezó a hacer ver. Tuve la suerte, como conté en otras oportunidades, de que el distribuidor venga al taller y me deje destornilladores y alguna pinza como para probar la calidad, pinza de punta, alicate. Recuerdo haberlo comprado a un precio muy accesible. Y bueno, nada, me dieron buenos resultados. Si bien son herramientas jovistas, pero han mejorado y bastante. Estoy viendo si veo algún pedacito de cable, como para la sección cortando cables. Perdonen que me pare, pero bueno.
Vamos a agarrar este pedacito de cable de mala calidad, que sería de 2 milímetros y medio, pero bueno. Bueno, el corte está. La pinza corta bien, por ahí no es de las mejores pinzas, pero si ustedes vieran el precio que pagué, estas herramientas son un verdadero regalo. O sea, si pueden, dense una vuelta para comprar alguna unidad. Ahí ya se escucha el ruido, producto de que el cable es de calidad, se escucha el corte, pero es bueno. La verdad, fue una acertada haber pasado, fue un acierto haber pasado por Jumbo. Logré comprar esta pincita de este alicate universal de 7 pulgadas, un precio irrisorio, irrisorio. Después me seguí mirando, dado que ya estaba tranquilo porque había incorporado algunas unidades de estas. Y bueno, compré destornilladores de medidas que quizás no vienen en el set, a verdaderamente un precio muy bueno, regalado prácticamente, para lo que es un destornillador plano de 5x100. Sé que no es una herramienta que vaya a perdurar para siempre con nosotros, no es algo, como dije y remarco, profesional, pero créanme, como también dije, los destornilladores McCarthy, sobre todo estos de segunda generación, a mí me salieron bárbaros. Los mangos en bicomponentes, cómodos. La punta no trae ningún endurecimiento, esto simplemente es pintura, pero así todo no lo necesita porque en las tareas cotidianas van perfectos. Como digo siempre, en los juegos míos de destornilladores, que cuando jubilo el juego, los que más gastados están siempre son los PH2, ya sea en PH 2% o PH 2%50. Pero todas el resto de las unidades pueden seguir trabajando perfectamente. De hecho, voy a mostrar destornilladores McCarthy con 3-4 obras de electricidad encima, armando bastidores, puntos, y que no tienen ni se le salió siquiera la pintura. Muy buenos, para el precio, la verdad que están muy bien. Después, bueno, algún destornillador chiquito también, en este caso tenemos el 3x75, linda unidad, no puede faltar para apretar algún tornillito de módulos, portalámparas, en fin, para todo lo que se pueda utilizar un destornilladorcito de 3 milímetros por un largo de 75, fue una muy buena compra. PH0, 0x75, muy poco usado, muy poco utilizado, pero créanme que se necesita tener porque siempre va a aparecer esa bornerita, ese tornillito chiquitito y el PH1 no entra y vamos a necesitar tener inexorablemente este que bueno, no puede faltar en la valija de ningún electricista, tiene que estar. Aunque se use poco, cuando se necesita hay que tenerlo. Logré comprar también este martillito de galponero, de uña, no sé cómo le llaman. Los distintos canales tenemos distintas denominación, sin irnos mucho de lo técnico, ¿no? Pero bueno, este es un martillo de uña de 12 onzas, la verdad, cómodo. Un amigo, leí recién en los comentarios, me preguntaba, creo que fue Adriano, el amigo Adriano, si me gustaban más los mangos de madera o los mangos en fibra. Bueno, compré en el año 97 3 martillos de la línea Bullet, que en aquel momento para mí era una novedad, el mango muy parecido a este, y la anécdota es que los saqué, retiré los mangos de fibra, cosa que hoy lo veo como un sacrilegio, y me costó, estaban muy bien encabados y una resistencia absoluta. Para intentar despegarlos, en aquel momento recuerdo haberlos dejado arriba de la hornalla para ver si se aflojaban, y costó un montón sacarlos. Y reemplacé los mangos de fibra por los de madera, a la antigua. El martillo para mí tenía que ser mango de madera.
Ni hablar cuando veía que a las masas le soltaban un pedazo de caño, para mí era algo horrible. Después, con los años, la experiencia, uno se da cuenta que este tipo de mangos, quizás las muñecas agradecen mucho el por ahí estar trabajando con ellos, dado que uno ya se va cansando y bueno, se siente, con el paso del tiempo se siente. Lindo martillo, la verdad, una rectificada suave, pulido, si bien se le notan las marcas, pero la verdad que está bastante digno por el precio. Creo que podrían irse de una escapada los amigos que por ahí les gustan las herramientas, que siguen el canal y están cerca de algún jumbo. Vayan sin miedo, miren que unidades había y muchas. La oferta, por lo que leí, dura hasta el 31 de enero. Estamos en 2024, en caso que este video lo vean en otro momento. Pero bueno, estas son charlitas prácticamente diarias y la charlita de hoy, como hago siempre, describo más o menos mi día. Lo interesante de hoy, bueno, a nivel técnico, llamémosle, o a nivel el hobby de uno y la pasión de uno, fue poder comprar estas unidades que verdaderamente me gustaron y las van a ver trabajando en las cajas o en el tallercito o acá mismo en el taller, dado que bueno, no compré una, ustedes me conocen, pero una linda opción, una linda opción. Quizás bueno, son en acero, no olvídense del cromo vanadio. Habría que hacer una toma de contacto para ser un poco más prolijo con el tema y más fiel a la descripción de la calidad, pero en este precio no da para especular. He visto cosas peores al doble de precio. Estas herramientas a mí me han dado bastante satisfacción y bueno, satisfacción le llamamos a promedio calidad-precio, trabajos realizados muy sobradamente en forma positiva. La verdad, son lindas unidades. Así que bueno, logré comprar estas, las vamos a utilizar, son elencos lindos. Quizás en la semana, si tengo un poquito de tiempo o ando por ahí, voy a dar a la tarea de hacerme otra pasada. Por ahí se consiguen algunas unidades más que yo no vi, quizás hay más medidas de destornilladores, quizás todavía queden algunas y bueno, ustedes vieron que siempre alguna más se necesita. Esto es así. Así que nada, tenía ganas de tener la charlita con ustedes, charlar un poco. Les dejé un videito cortito hoy de lo que se puede llamar falencia en la Pico del Oro Biasoni, que no es tal. Ahí estaba leyendo algunos comentarios. La tuerquita, o sea, yo a esto tengo como 5 o 6 soluciones para hacerle. Pero bueno, la idea es que cuando uno compra una herramienta nueva y la paga una determinada cantidad de plata, no tenga que andar modificando, ni reestructurando, ni renegando. Encima es una herramienta nueva. La falencia está. Sí, en otros casos, como respondí en los comentarios, no me acuerdo si al amigo Gregorio o al amigo Tito, en algunas Pico del Oro que tengan este problema, les he logrado trabajar una tuerca autofrenante. Y digo trabajar porque es cortito lo que tenemos de rosca y por ahí el autofrenante está muy arriba, entonces hay que bajarla en espesor como para que quede apretando con el autofrenante. Pero bueno, la herramienta en sí no tengo nada en contra de Biasoni, como no tengo nada en contra de ninguna empresa de las que testeo, uso y compro yo las herramientas. No es que me la mandó Biasoni, lo mismo que McCarthy ni Jumbo me dieron un peso para que yo esté diciendo esto. Les estoy compartiendo algo que me parece que puede ser bueno para muchos amigos del canal, amigos que por ahí trabajan en forma hobbyista o también profesional. Estas herramientas ustedes las van a ver trabajando conmigo hasta lo que duren, pero por lo que se pagaron, con que saquen adelante una obra,
es un regalo. Pero bueno, uno no las compra especulando en la rotura. Yo con la Pico del Oro Biasoni estoy muy contento, es una muy linda unidad, la verdad que como dije y confirmé hoy, le veía por sobre la 224 una mejora en lo que es el espesor. Se trabó, vamos a esperar que se estabilice. Y parece que ahí volvió. Tengo que ver el tema porque están quedando desprolijos los videos. Sé que hay videos mejores editados. Acá no hay edición. Lo termino de grabar y lo subo. Posiblemente alguna vez, si pienso que dije alguna palabra equivocada o algo, los veo yo el contenido. Porque algunos conceptos por ahí, porque parece fácil. Se sienta y habla. Se sienta y habla pavada. No es tan así. No es que se sienta y habla. Primero y principal, cuando uno desarrolla una charlita de este tipo, no me imagino que hay una multitud detrás del teléfono viéndolo. Yo me imagino que estoy hablando para un grupo de amigos que está en mi taller, al lado mío o enfrente, y bueno, desarrollamos una conversación como todos los amigos que tienen un taller deben saber cómo es. O sea, mientras uno está con las manos en movimiento, por ahí le están cebando un mate, están charlando de alguna cosa, hablando de bueyes perdidos. En un momento se hace un silencio porque hay que concentrarse en determinada tarea. El que está compartiendo la situación logra comprender eso, por ahí alcanza alguna herramienta porque se compenetró mucho en lo que uno estaba haciendo y sabe que en este momento necesitas esta. Y eso es una charlita de taller. El que la interpreta de otra manera, bueno, sigan viendo. Como digo siempre, o titulo algunos videos, sigan viendo. Acá no hay edición, acá soy yo, el celular, ya vamos a incorporar alguna cámara. Tano, venís diciendo eso desde la primera temporada, que ibas a incorporar una cámara. Sí, bueno, por ahí no tengo los conocimientos de qué comprar, cómo, dónde, cuándo, cuánto. O sea, prefiero hablarles a través de un celular, saber que el contenido va a estar, quizás un poquito desprolijo, sin edición, como comentó un amigo ahí. No hay edición acá. Se termina de hablar y se sube. Yo estoy contento y me gustaría que si ven alguna diferencia en mis conceptos de mi primer video que subí a este que estoy hablando ahora, díganmelo, cambiaste, mutaste. Yo siempre fui igual. Al principio tenía mucho más berretines, me acuerdo siempre, una situación y creo que ya lo comenté, una persona que miraba los videos con cierto interés. Yo estaba mostrando que en aquel momento no estaban tan de moda como ahora las G-Dore del año 80, que salió una publicación parece en Mercado Libre, las compraron todos. Y estaba mostrándolas y parece que en un momento me equivoqué y agarré 2 veces la de 8 o 2 veces la de 7 y la describí como si fuese de 8 o como si fuese de 7. Y me acuerdo que tenía unos berretines terribles. Yo, si ahora me llaman soberbio, pedante y mal llevado, en aquel momento era mucho peor. Sé que se llamaba Carlos, el muchacho, el señor con el que discutí un montón a través de los comentarios. Pero bueno, nada. Lo que pasa es que cuando yo ingresé acá a YouTube, todos me decían, yo hacía esto en Facebook, lo dije hasta el cansancio, me decían, tenés que hacer YouTube, ahí no vas a tener límite de tiempo, podés ser vos, esto, lo otro, otra llegada, que acá, que allá. Y yo digo, no, me van a comer el hígado. Y claro, tenía con todos los berretines, estaba muy a la defensiva ya, ¿no? Hasta que bueno, nada, empecé a subir y un día decidí subir todo el contenido que tenía. Así que bueno, después vino la primera temporada, la segunda temporada, ahora ya estamos por comenzar la tercera temporada. Y nada, ya obviamente le encontré la dinámica, la comodidad, la familiaridad, se generó un aprecio, un sentimiento fraternal hacia determinados amigos que comparten la pasión, entienden del oficio, saben que por ahí no todo es como dicen los catálogos, y bueno, nada, valoro a muchos otros que por ahí
están en mi lugar. No aspiro a números, como digo siempre, no me interesan los números. O sea, tengo videos con 10 vistas y la charlita la hice con la misma pasión que hoy. Así que la verdad no va por ahí lo mío. Pero esto iba a que si no hay ediciones, porque verdaderamente no me interesa que esto sea impecable. Dicen que soy desprolijo por querer hacerme el... O sea, que justifico mi desprolijidad en algunos casos por querer hacerme el común. Algo así interpreté. No, cuando se dan las condiciones, créanme que soy el tipo más prolijo. Cuando no se dan las condiciones, voy a hacer lo mejor que yo pueda. Y cuando no tengo ganas, directamente le digo llamen a otro. Es así, es así. Ah, te la da de eso porque tenés plata. No. Vivo el día a día como todos. Sí, bueno, hace años que trabajo de lo mismo, tengo mi experiencia, mi clientela, pero bueno, cuando una situación no va, y puedo contar un montón de casos, dije, ¿sabes qué? Yo acá junté mis herramientas y me fui. No me cabe el trabajar incómodo. Después los horarios los pongo yo, o sea, dentro de las posibilidades del cliente, pero no es que me voy a quedar si me falta X. Hubo una situación el sábado, yo los sábados a la 1, si estoy trabajando, dejo de trabajar, faltaba cambiar un par de canillas, yo hoy no lo hago, ya me tengo que ir. Yo tengo mis obligaciones como padre y son las que van. Y bueno, al que le gusta, y el que no, llamará a otro que tenga más disponibilidad, qué sé yo. Y así es la rotación de los clientes. Es así. Generalmente uno va cambiando y va de vez en cuando, es como que se zarandea y caen algunos y otros ingresan y bueno, uno pierde clientes a lo largo del tiempo como todo el mundo. El que diga que tiene los mismos clientes de toda la vida, miente. En algún momento algunos clientes se bajan, ya sea por precio, por calidad, porque apareció uno mejor y más barato, porque apareció uno mejor, porque se lo hace el tío, el primo o la hija se puso de novia con un ingeniero y el ingeniero empieza a criticar la mano de obra de uno porque ha pasado, era un genio, cosa que nunca me gustó que me traten de genio, nunca me gustó, porque al que lo ponen demasiado arriba, después la caída es muy fuerte. Entonces nunca me gustó que me traten de genio. Pero había una señora que vivía con su hija y era el tipo que arreglaba todo, siempre le solucionaba todo. No sabían lo que era una pinza, enviudó, se separó, no sé. Y me llamaban a mí por todo. Y estuve trabajando años. Un día la hija conoce a un muchacho, se ponen de novia, ingeniero o estudiante de ingeniería, pero vieron esos estudiantes de ingeniería que por ahí hicieron primer año, no tienen base técnica. Y sabía solucionar las cosas como cualquier tipo que sabe cambiar una lamparita, cambiar un toma. Entonces ya uno empieza a descender hasta que por ahí ya el tipo tiene más voz y voto y bueno, está el imponerse como macho alfa también. Pasa mucho en las familias, eso lo puede aseverar, ratificar cualquier técnico que trabaje en domicilios como yo y tantos otros, que cuando cae alguno que pretende ser el macho alfa, y hay que saberse ayornar o bueno, uno va a carecer de esa admiración porque ya está, ya llegó para destronarnos, como quien dice. Hasta que bueno, se separan, se pelean y dicen, ¿te acordás que yo te llamaba? Sí, me acuerdo. Es así. Uno no le va a caer bien a todo el mundo. No sé cómo llegamos a esta parte de la charlita, pero bueno, es para que más o menos tengan idea de que esto es así, esto es sin edición. Uno le va a caer bien, le va a caer mal a determinadas personas y no importa, siempre que haya respeto con quien se lo merezca. Hoy les quería contar que conseguí estas unidades en Jumbo
particularmente en Plaza Oeste. Si pueden, les sirve, quieren, les interesa el dato, vayan antes del 31. Hay unidades a montañas, o sea que no es que quedan 2. Vayan, cómprenlas, yo las pagué, tengo el ticket. O sea, Jumbo no me va a regalar a mí, McCarthy menos, pero son precios verdaderamente económicos. No digo números porque quizás esto lo vean en algún otro momento y va a sonar a que no compran ni siquiera una gaseosa, porque es así. Pero la verdad, me gustó la idea de poder conseguir McCarthy a ese determinado precio. Así todo son herramientas accesibles, orientadas al uso hobbyista, claro, pero para poder trabajar en los domicilios con corriente y determinada cuestión, va perfecto. Si no se pongan a cortar clavos, no se pongan a cortar malla cima, no se pongan a cortar alambre, no se pongan a cortar clavo, corten cable, utilicen la pinza para lo que es una pinza. Es así. Los destornilladores no los barreteen, no palanqueen. Martillo, bueno, no es para voltear una pared, es un martillo de 12 onzas que está interesante. No sé qué tanto aguantarán las uñas. Lo vamos a probar en el canal, quédense tranquilos que la toma de contacto está. Pero ¿por qué me atrevo a sugerirles esto? Porque yo McCarthy ya lo probé. Esto es una oportunidad en precio. Pero McCarthy, acá en el canal, yo ya lo probé y hace años que lo probé. Así que bueno, gente, como digo siempre, los domingos tienen esa nostalgia, esa angustia, ese sabor a fiesta, que por ahí uno no logró concretar lo que esperaba a las 5 de la mañana y ya se está terminando. Tiene esa nostalgia el domingo en la tarde, que bueno, como dice Dolina, es así. Llega la angustia, llega la pequeña depresión, pero por suerte uno tiene estas válvulas que ayudan a amainar esos síntomas. Yo le llamo, como los amigos de siempre deben saber, yo le llamo bajón dominguero. Dolina, persona que yo sigo y admiro, decía que él cree que esta condición existe en los domingos porque en el viernes ponemos demasiada expectativa de cosas maravillosas que van a pasar el fin de semana. Y cuando llega el domingo a determinada hora, ahora son más de las 10 de la noche, pero el bajón dominguero termina generalmente a las 9, 9 y media. Uno le pone demasiada expectativa a algo que va a pasar en el fin de semana y generalmente el domingo a las 5 de la tarde se da cuenta que nada de eso maravilloso que uno esperaba pasó. Entonces tiene ese sabor a fiesta a las 5 de la mañana, cuando uno ya se tiene que volver y por ahí no conquistó a la mujer que quería, no comió el sanguchito que deseaba, en fin, tiene ese sabor a vacío. Pero bueno, esas son cosas personales que me pasan a mí desde que tengo uso de razón. Ya se me va a cortar, no los quiero dejar sin el saludo, pero desde la infancia me acuerdo que los domingos a las 8 de la noche había que estar adentro porque ya había que preparar la ropa de trabajo. Hablo de muy chico, yo esto obviamente lo viví hasta los 12 años, pero había que preparar la ropa de trabajo de Antonio, había que quedarse tranquilo porque el lunes ya había que arrancar de nuevo. Así que bueno, el bajón dominguero en mi vida existió siempre. Como digo, por suerte tengo esta oportunidad de haberlo suprimido prácticamente a cero, gracias al canal, gracias a los amigos y bueno, como siempre, gracias a las herramientas. Les mando un saludo, les agradezco el apoyo, les agradezco la incondicionalidad prácticamente, el compartir, el estar. Si tienen alguna duda, alguna sugerencia, lo dejan en los comentarios. Si quieren comunicar conmigo, lo más directo que tengo es el Instagram o el Facebook, Siciliano en su taller, Siciliano Ilacqua. Ahí me dejan un mensaje. Estoy un poco atrasado con algunas respuestas, pero bueno, son cuestiones de tiempo. La idea mía es hacer una charlita todos los días. Créanme que hay contenido para hacer todos los días,
De todas maneras estoy subiendo videitos todos los días, ya sean cortitos, largos, medianos, pero quiero que todos los días haya un contenido, dado que muchos amigos esperan esto como si fuera el capítulo de una novela. Así que yo más que agradecido con ellos y nos vemos mañana en otra charlita, en otro videíto. Un saludo y espero tengan una hermosa noche de domingo.